La bofetada sonó tan fuerte que el silencio se apoderó de toda la sala. Durante un segundo interminable, nadie se movió. Nadie respiró. Nadie imaginó que aquella mujer, aparentemente tranquila y educada, acabaría cambiando el destino de todos los presentes con un solo gesto. Pero lo que nadie sabía era que aquella bofetada no era el comienzo del problema, era la chispa que estaba a punto de hacer explotar un secreto oculto durante años. Valeria siempre había sido una mujer discreta. No le gustaban los escándalos, ni las discusiones públicas, ni llamar la atención. Durante 10 años había acompañado a su esposo Alejandro en cada etapa de su carrera, apoyándolo cuando apenas tenía una pequeña oficina alquilada y ayudándolo a levantarse después de cada fracaso. Por eso aquella mañana decidió darle una sorpresa. Alejandro llevaba semanas trabajando hasta tarde. Apenas coincidían en casa. Las reuniones parecían interminables y las llamadas de trabajo continuaban incluso durante las cenas familiares. Valeria entendía las exigencias del negocio, pero comenzaba a extrañarlo. Preparó personalmente una comida especial y pidió al conductor que la llevara a las oficinas centrales de la empresa. Mientras observaba el enorme edificio de cristal elevándose frente a ella, sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordó cuando Alejandro y ella compartían un pequeño apartamento donde apenas podían pagar el alquiler. Ahora todo era diferente. La empresa se había convertido en una de las más importantes del sector. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que las cosas no estaban bien. Al entrar al vestíbulo notó algo extraño. Los empleados la miraban con sorpresa. Algunos incluso apartaban la vista rápidamente. Valeria frunció el ceño. Normalmente la saludaban con afecto. Era conocida por todos. Había participado en eventos corporativos y actividades benéficas de la empresa durante años. Sin embargo, aquel día percibió una tensión incómoda. Subió al ascensor sin darle demasiada importancia. Tal vez simplemente estaban ocupados. Cuando llegó al piso ejecutivo encontró otro detalle extraño. La secretaria de recepción parecía nerviosa. Señora Valeria, no sabía que vendría. Quería sorprender a Alejandro. La mujer dudó unos segundos. Quizás debería avisarle primero. Valeria sonrió. Precisamente quiero evitar eso. La secretaria abrió la boca para decir algo más, pero terminó guardando silencio. Aquello aumentó la inquietud de Valeria. Caminó por el pasillo principal mientras escuchaba voces procedentes de la gran sala de juntas. Parecía que había una reunión importante. Cuando se acercó distinguió risas. Muchas risas. Y una voz femenina dominando la conversación. Una voz que no reconoció. La puerta estaba entreabierta. Valeria se asomó discretamente, y lo que vio la dejó inmóvil. Una mujer joven ocupaba el asiento principal de la mesa. No era Alejandro. Era una rubia elegante de aproximadamente 30 años. Vestía un traje de diseñador y hablaba con una confianza que parecía exagerada. Los directivos escuchaban cada palabra como si se tratara de una autoridad absoluta. Les aseguro que la decisión final será la correcta, decía la mujer. Valeria observó con sorpresa. ¿Quién era aquella persona? Empujó la puerta y entró. Las conversaciones se detuvieron poco a poco. Algunas miradas se dirigieron hacia ella. La joven rubia fue la última en girarse. Sus ojos recorrieron a Valeria de arriba a abajo con evidente desprecio. ¿Sí? Preguntó. Valeria sonrió educadamente. Busco a mi esposo. La mujer arqueó una ceja. ¿Y quién es su esposo? Alejandro Herrera. Un silencio extraño recorrió la sala. Varios empleados intercambiaron miradas incómodas. Pero la rubia simplemente sonrió. Una sonrisa. Fría. Cruel. Qué curioso. ¿Qué tiene de curioso? Que alguien entre aquí sin permiso exigiendo ver al director general. Valeria sintió que algo no encajaba. No estoy exigiendo nada. Soy su esposa. Algunas personas bajaron la vista inmediatamente. La joven soltó una carcajada. La esposa. Varias risas nerviosas la acompañaron. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sí, pues alguien debería enseñarle modales a la esposa. La tensión aumentó. Valeria mantuvo la compostura. No entiendo cuál es el problema. El problema es que aquí hay una reunión importante y usted acaba de irrumpir como si estuviera en su casa. Porque prácticamente lo está. Aquella respuesta hizo que la expresión de la mujer cambiara por completo. Por primera vez apareció una chispa de rabia en sus ojos.
Escúcheme bien, dijo levantándose lentamente. Aquí las reglas las pongo yo. Valeria la observó sin comprender. ¿Y usted es? Camila. Pronunció su nombre como si bastara para explicar todo. Soy la asistente ejecutiva del señor Herrera. Valeria asintió, encantada, pero Camila no parecía interesada en la cortesía. Se acercó hasta quedar frente a ella. Demasiado cerca. La próxima vez anuncie su llegada. Valeria respiró profundamente. No necesito permiso para visitar a mi marido. La mandíbula de Camila se tensó. Los presentes comenzaron a sentirse incómodos. Nadie intervenía. Nadie decía nada. Y aquello resultaba aún más extraño. Era como si todos temieran a aquella mujer. Está siendo muy maleducada, dijo Camila. Creo que está exagerando. Exagerando. Camila sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Entonces ocurrió, sin previo aviso, sin advertencia, sin motivo aparente. Camila levantó la mano y la golpeó. La bofetada impactó directamente en el rostro de Valeria. El sonido resonó en toda la sala. Algunos empleados se pusieron de pie. Otros abrieron los ojos con incredulidad. Valeria permaneció inmóvil. Sentía la mejilla arder. El corazón le latía con fuerza. Nunca en su vida alguien la había humillado de aquella manera. Mucho menos delante de decenas de personas. Durante unos segundos nadie habló. Camila parecía satisfecha, convencida de haber ganado. Pero cometió un error. Subestimó a la mujer que tenía delante. Valeria levantó lentamente la mirada. Y vio algo en los ojos de los presentes. No era aprobación, era miedo. Miedo a Camila. Miedo a lo que representaba. Y en ese instante comprendió que aquella situación llevaba mucho tiempo ocurriendo. Quizás demasiados meses, quizás años. Entonces tomó una decisión, sin levantar la voz, sin perder la calma. Le devolvió la bofetada. El golpe fue más fuerte. Mucho más fuerte. Camila retrocedió tambaleándose. La sala entera quedó paralizada. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. La expresión arrogante de la asistente desapareció por completo. Ahora parecía una persona aterrorizada. Y justo en ese momento la puerta se abrió. Alejandro apareció en la entrada. Su mirada pasó de Camila a Valeria. Luego observó el silencio de la sala. Las caras pálidas, la tensión insoportable. Y cuando comprendió lo ocurrido, algo inesperado sucedió. No se enfadó, no gritó, no defendió a su asistente. Al contrario, su rostro perdió todo color. Como si hubiera visto un fantasma. Como si aquella bofetada hubiera activado una cuenta regresiva imposible de detener. Y mientras todos esperaban que dijera algo, Alejandro dio un paso hacia atrás. Porque acababa de comprender que el secreto que llevaba años ocultando estaba a punto de salir a la luz. Alejandro se quedó inmóvil en la puerta, incapaz de apartar la vista de Camila. No parecía enfadado por la pelea. No parecía preocupado por el escándalo. Parecía aterrorizado. Y cuando Camila vio aquella expresión en su rostro, una sonrisa extraña apareció en sus labios como si acabara de confirmar algo que llevaba mucho tiempo sospechando. Lo que ninguno de los presentes imaginaba era que aquella batalla entre dos mujeres escondía una verdad capaz de destruir vidas, fortunas y una familia entera. El silencio dentro de la sala era insoportable. Valeria observó a su esposo esperando alguna explicación. Alejandro siempre había sido un hombre firme, seguro de sí mismo, capaz de resolver cualquier crisis empresarial en cuestión de minutos. Pero el hombre que estaba frente a ella parecía completamente diferente. Parecía un hombre acorralado. Camila fue la primera en romper el silencio. Alejandro, dile quién manda aquí. Su voz había recuperado parte de la arrogancia habitual. Sin embargo, algo en sus ojos revelaba nerviosismo. Alejandro no respondió, simplemente permaneció observándola. ¿Me escuchaste?, insistió ella. Camila, basta. Aquellas dos palabras provocaron una reacción inmediata. La sonrisa desapareció del rostro de la asistente. Basta. Sí, después de todo lo que he hecho por esta empresa. Valeria miró a uno y a otro sin comprender. La tensión entre ellos parecía mucho más profunda que una simple relación laboral. Alejandro, intervino Valeria. ¿Qué está pasando? Él evitó su mirada, y aquello fue lo que más la inquietó. Porque Alejandro jamás le ocultaba nada. O al menos eso era lo que ella había creído durante 10 años. Camila soltó una carcajada amarga. Tal vez deberías contarle la verdad a tu esposa.
El color desapareció del rostro de Alejandro. No, no, no aquí, entonces nunca lo harás. Los directivos presentes comenzaron a abandonar discretamente la sala. Nadie quería verse involucrado. Todos parecían conocer algo que Valeria ignoraba. Aquello aumentó aún más su desconfianza. Quiero respuestas, dijo ella. Alejandro intentó acercarse. Hablaremos en casa. No, su voz fue firme. Hablarás ahora. Camila observaba la escena con evidente satisfacción, como si disfrutara viendo cómo la situación escapaba del control de Alejandro. Finalmente él tomó aire. No es el momento. Valeria sintió una punzada de decepción. Durante años había confiado plenamente en él, pero ahora veía secretos por todas partes. Mentiras, miradas incómodas, silencios sospechosos, y nada de aquello tenía sentido. Esa misma noche regresaron a casa en absoluto silencio. Alejandro permaneció encerrado en su despacho durante horas. Valeria lo observó desde la distancia. Había algo extraño en su comportamiento. Algo que no podía ignorar. A medianoche tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad por sí misma. Esperó hasta que Alejandro se quedó dormido. Después bajó silenciosamente al despacho privado de la mansión. Durante años jamás había revisado las pertenencias de su esposo. Nunca había tenido motivos para hacerlo. Pero aquella noche todo había cambiado. Comenzó revisando archivadores y documentos financieros. No encontró nada fuera de lo normal. Sin embargo, mientras inspeccionaba una estantería, descubrió una pequeña caja fuerte oculta detrás de varios libros. Su corazón comenzó a acelerarse. Alejandro nunca le había mencionado aquella caja. Recordó una fecha importante, el cumpleaños de Alejandro. Probó la combinación. La cerradura se abrió, y lo que encontró dentro hizo que el aire abandonara sus pulmones. Había documentos, muchos documentos, contratos, transferencias bancarias, informes confidenciales, y todos estaban relacionados con una sola persona. Camila. Valeria comenzó a leer. Cada página aumentaba su desconcierto. Las transferencias ascendían a millones de dólares. Propiedades adquiridas en distintos países. Empresas, registradas bajo nombres falsos, y siempre aparecía el mismo nombre. Camila Ortega. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Continuó revisando los archivos. Entonces encontró una carpeta antigua. Muy antigua. Su fecha correspondía a casi 20 años atrás. La abrió. Dentro había fotografías, recortes de periódicos, investigaciones privadas, y una imagen llamó inmediatamente su atención. Era una fotografía de un hombre joven. En el reverso alguien había escrito unas palabras. Víctor Ortega. Valeria sintió un escalofrío. El apellido coincidía con el de Camila. Siguió leyendo. Poco a poco comenzó a entender. Víctor Ortega había sido socio de Alejandro muchos años antes. Pero la sociedad terminó en circunstancias misteriosas. Demandas, acusaciones, ruina financiera, desapariciones repentinas, y finalmente una tragedia que destruyó por completo a la familia Ortega. Valeria continuó leyendo. Entonces encontró el documento que cambió todo. Era un informe elaborado por investigadores privados. En una de las páginas aparecía una frase subrayada en rojo. Existe una alta probabilidad de que Camila Ortega haya ingresado a la empresa con fines de infiltración y venganza. Valeria quedó paralizada. No podía creerlo. Todo aquello había sido planeado. Camila había entrado deliberadamente en la vida de Alejandro. Había estado fingiendo durante años. Las preguntas se multiplicaban, pero antes de encontrar respuestas escuchó un ruido. Un leve crujido. Alguien estaba en el despacho. Valeria levantó lentamente la cabeza. El corazón comenzó a golpear con fuerza contra su pecho. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta. Ella estaba segura de haberla cerrado. Se puso de pie. Alejandro. Nadie respondió. El silencio resultaba inquietante. Avanzó lentamente. Otro sonido. Más cerca. Como si alguien acabara de moverse. La temperatura pareció descender varios grados. Entonces vio una sombra reflejada en el cristal de la ventana. No estaba sola. Giró rápidamente, y sintió como la sangre se congelaba en sus venas. Camila estaba allí, observándola. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Ya no parecía la elegante asistente de la oficina. Parecía una persona completamente diferente. Una mujer consumida por años de odio.
Sabía que tarde o temprano abrirías esa caja, dijo tranquilamente. Valeria retrocedió. ¿Cómo entraste aquí? Camila ignoró la pregunta. Su mirada descendió hacia los documentos que permanecían abiertos sobre el escritorio. Ya viste demasiado. Valeria intentó mantener la calma. Todo esto es cierto. Camila sonrió. Una sonrisa fría. Peligrosa. Depende de qué parte hayas leído. Entraste a la empresa para vengarte. Por un instante la expresión de Camila cambió. Y Valeria comprendió que había acertado. Tu esposo destruyó muchas vidas. No te creo. Porque no conoces la verdad. Valeria observó discretamente la distancia que la separaba de la puerta. Necesitaba salir de allí. Necesitaba encontrar a Alejandro. Pero entonces vio algo que hizo que el miedo se apoderara completamente de ella. Camila levantó lentamente la mano derecha. Y en ella sostenía una pistola. El brillo metálico del arma reflejó la tenue luz del despacho. Valeria sintió que las piernas dejaban de responderle. Camila avanzó un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. La bofetada de esta mañana fue un error, Valeria. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Porque ahora ya no se trata de orgullo. Apuntó directamente hacia ella. Ahora se trata de supervivencia. Y en ese instante, mientras el dedo de Camila comenzaba a acercarse lentamente al gatillo, una voz masculina resonó desde el pasillo. Una voz llena de desesperación. Una voz que hizo que ambas mujeres se giraran al mismo tiempo. Era Alejandro. Y por el terror que reflejaba su grito, parecía que acababa de descubrir algo mucho peor que una simple conspiración. Camila, no lo hagas, gritó Alejandro desde el pasillo con una desesperación que Valeria jamás le había escuchado. Su voz resonó por toda la mansión como un aviso de desastre inminente. Pero lo más aterrador no era el arma apuntando al pecho de Valeria. Lo más aterrador era la expresión de Camila. No parecía una mujer acorralada. Parecía alguien que acababa de esperar ese momento durante toda su vida. Y cuando sonrió, Valeria comprendió que la verdad aún era mucho más oscura de lo que imaginaba. Camila no bajó el arma. Sus ojos permanecían clavados en Valeria. Durante unos segundos nadie se movió. El tiempo parecía haberse detenido. Alejandro apareció finalmente en la puerta del despacho. Estaba pálido, agitado, como si hubiera corrido desesperadamente para llegar hasta allí. Al ver el arma apuntando a su esposa, su rostro perdió todavía más color. Camila, escúchame, dijo intentando mantener la calma. No tienes que hacer esto. Ella soltó una breve carcajada. Ahora te preocupa. Siempre me preocupó. Mentira. La palabra cayó como una piedra. Valeria observó la escena sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Había demasiadas piezas faltantes, demasiados secretos, demasiadas mentiras. Camila mantuvo el arma firme. 20 años, Alejandro. 20 años esperando este momento. No sabes toda la verdad. Y tú sí, entonces cuéntasela a tu esposa. Alejandro cerró los ojos durante un instante. Parecía un hombre derrotado. Finalmente dio un paso adelante. Tu padre me mintió. La mirada de Camila se endureció. No hables de él. Necesitas escucharme. Mi padre perdió todo por tu culpa. No, cállate. El grito resonó en la habitación. Valeria sintió que la situación podía explotar en cualquier momento. Alejandro levantó lentamente las manos. Víctor Ortega no era la víctima que te hicieron creer. Camila apretó la mandíbula. Basta. Robó dinero de la empresa. Mientes. Tengo pruebas. La respiración de Camila se aceleró. Por primera vez parecía dudar. Y Alejandro lo notó. Durante años creí que algún día descubrirías la verdad. La verdad es que destruiste a mi familia. No, la verdad es que nos quitaste todo. No fui yo. Valeria observaba en silencio. Cada palabra cambiaba por completo la historia que había imaginado. Camila siempre había actuado como alguien movido por el odio. Pero ahora parecía una mujer atrapada entre dos versiones opuestas del pasado. Alejandro abrió lentamente una carpeta que llevaba bajo el brazo. La dejó sobre el escritorio. Míralo tú misma. Camila no apartó el arma. No me interesa. Claro que sí. No, porque tienes miedo de descubrir que te utilizaron. Aquellas palabras impactaron directamente en ella. Durante un instante pareció perder la seguridad que había mostrado durante años. Finalmente tomó la carpeta con una mano mientras seguía sosteniendo el arma con la otra. Comenzó a leer. Su expresión cambió poco a poco.
Primero apareció confusión, después sorpresa, y finalmente incredulidad. Las páginas contenían informes bancarios, declaraciones judiciales, grabaciones transcritas, pruebas que nunca había visto. Valeria observó cómo el rostro de Camila se transformaba. No, su voz apenas fue un susurro. Continuó leyendo. Una lágrima apareció en sus ojos. No puede ser. Alejandro permaneció inmóvil. Víctor manipuló a muchas personas. No, incluyéndote a ti. Camila pasó otra página, y otra, hasta que encontró una fotografía. Su mano comenzó a temblar. ¿Quién es esta mujer? Alejandro respiró profundamente. Tu madre. Camila levantó la vista. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Eso fue lo que te dijeron. El arma descendió unos centímetros. Valeria observó cada movimiento. Nadie se atrevía a interrumpir. ¿Qué significa esto? Que tu madre intentó detener a Víctor. El silencio fue absoluto. No, descubrió sus negocios ilegales. No, y cuando quiso denunciarlo desapareció. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Camila. Toda su realidad empezaba a derrumbarse. Durante años había vivido impulsada por una misión, una venganza, un propósito, y ahora todo parecía construido sobre una mentira. De repente se escucharon sirenas en el exterior. Camila levantó la cabeza. ¿Qué hiciste? Alejandro respondió con sinceridad. Llamé a las autoridades. Las luces azules comenzaron a reflejarse en las ventanas. La joven soltó una risa amarga. Claro, todo termina así. Todavía puedes ayudar. Ayudar, sí, después de destruir mi vida. Yo no la destruí, pero ella ya no parecía escuchar. Miró nuevamente los documentos, después observó el arma, y finalmente dirigió la vista hacia Valeria. Durante unos segundos nadie supo qué haría. Entonces algo inesperado ocurrió. Camila dejó lentamente la pistola sobre el escritorio. El sonido metálico pareció liberar el aire contenido en la habitación. Valeria sintió que podía respirar nuevamente. Momentos después varios agentes entraron en la mansión. La situación fue controlada rápidamente. Camila no opuso resistencia, simplemente permaneció sentada observando el vacío, como alguien que acababa de perderlo todo. Horas más tarde, cuando los agentes abandonaron la propiedad y la calma comenzó a regresar, Valeria y Alejandro permanecieron solos en el despacho. Ninguno hablaba. Habían sido demasiadas emociones para una sola noche. Finalmente Alejandro rompió el silencio. Lo siento. Valeria lo miró. Debiste contarme la verdad. Lo sé, hace mucho tiempo. Lo sé. Ella suspiró profundamente. Todavía estaba dolida. Todavía tenía preguntas. Pero también comprendía que algunas heridas tardaban años en sanar. Mientras ordenaban los documentos que habían quedado sobre el escritorio, una fotografía cayó al suelo. Valeria la recogió distraídamente. Al observarla sintió un escalofrío. Era una imagen antigua, muy antigua. Mostraba a Víctor Ortega junto a una niña de unos 8 años. La niña no era Camila. Valeria revisó el reverso. Había una nota escrita a mano. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Alejandro. Él levantó la vista. ¿Qué ocurre? Valeria le mostró la fotografía. Alejandro la tomó, y su expresión cambió inmediatamente. No puede ser. ¿Quién es? Durante varios segundos él permaneció en silencio. Finalmente respondió. La hija que nadie encontró. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Alejandro observó nuevamente la nota. Las palabras seguían allí, claramente visibles. Si algo me ocurre, ella terminará lo que yo empecé. Un escalofrío recorrió la habitación. Porque aquella niña había desaparecido hacía casi 20 años. Y según todos los registros, nadie sabía dónde estaba. Sin embargo, mientras Alejandro observaba la fotografía, comprendió algo aterrador. Alguien había colocado aquella imagen recientemente dentro de los archivos. Lo que significaba una sola cosa. La misteriosa heredera seguía viva. Y probablemente había estado observándolos todo el tiempo. La pesadilla de Camila había terminado. Pero una amenaza mucho más peligrosa acababa de comenzar.